profesor Luis Carlos Cerro. Bueno, agradezco todo esto, no me lo creo, y creo yo que hace despertar expectativas que después uno queda desilusionado. Así que pido disculpas. Gracias por tenerme acá. La exposición que hice en 1969 en el Museo de Bellas Artes en Caracas sigue siendo para mí la exposición más importante que hice en mi carrera. Fue la que definió cómo aproximarme a sacar un lenguaje artístico que todavía sigo hoy, y tengo mucho cariño por esa experiencia y la sigo manteniendo viva. Y paso, voy al grano. No sé si la distancia del micrófono está bien o no para ustedes. Más cerca. Ahora. Bueno. No sé si es producto de hacer arte durante tantos años con el consiguiente aburrimiento o pura concientización social y política, pero es un hecho que cada vez me interesa menos la autoría. Quizás sea por su parentesco con la palabra autoridad. Sea lo que sea, cada vez me parece más importante concentrarme en el efecto que tienen las cosas que en las cosas mismas. Aunque uno siempre tiene la esperanza de efectuar cambios por medio de la comunicación, también es cierto que lo que se puede lograr en cantidad con un público dedicado a la contemplación solitaria es bastante limitado. La meta real es cambiar la subjetividad colectiva para lograr un esclarecimiento ético en lugar de sentar directivas morales establecidas autoritariamente. Todo esto me lleva a afirmar que estoy definitivamente interesado en la pedagogía, y es su perspectiva la que va a informar todo lo que sigue. De hecho, estoy interesado en pedagogía desde que fui estudiante y víctima, particularmente en el campo descuidado de la pedagogía aplicada al arte. La pedagogía del arte es algo importante para mí porque no veo mucha diferencia entre arte y educación, por lo menos no dentro de las definiciones que le doy a ambas. Dada la división en disciplinas en la que fragmentamos el conocimiento, creo que el orden en que menciono arte primero y educación después tiene cierta importancia. De acuerdo a ese orden, se abre la posibilidad para que uno incluya al otro y tengamos que elegir cuál queremos que absorba a cuál. Como artista, un artista imperialista, creo que la educación tiene que ser absorbida por el arte y condicionada por él. Considero que el arte es una forma de pensar, mientras que la educación, como se la utiliza hoy, es una forma de entrenar. Durante la discusión de estos temas voy a utilizar el sentido común, dado que no se trata de expresar mis opiniones, sino de convencer a la gente. Siempre opiné que el sentido común es una cosa buena. Sin embargo, al decir esto ya me estoy metiendo en un lío. El sentido común es un concepto enrevesado, especialmente en el arte, porque es un término ambiguo. En una de sus interpretaciones queremos asegurarnos que haya transparencia y elegancia, y evitar digresiones que puedan complicar u oscurecer los temas que estamos discutiendo. En otra interpretación entendemos al sentido común precisamente como aquello que algunos de nosotros queremos devolver con nuestro arte. En este caso se trata de todo aquello que es convencional y aprisiona nuestro pensamiento, y queremos romper esa prisión para ser libres. Estamos, por lo tanto, enfrentados a un término homonímico, uno que con palabras idénticas se refiere a dos significados distintos. Los homónimos, eso de tener una palabra con más de un significado, no tiene nada de malo. Con tanta verborrea por ahí, es una economía bienvenida. Pero es menos satisfactorio cuando el significado cambia de acuerdo a quién utiliza la frase,
y a qué intereses sirve. Esa multiplicidad entonces conduce al mal uso y al engaño. La palabra educación también es un homónimo y también cambia de acuerdo a quien lo utiliza. Para algunos, especialmente los adictos a las instituciones, educación significa amansar a los ciudadanos para que no hagan olas y mantengan el status quo. La subjetividad colectiva se fue formando para aceptar los absurdos que benefician a unos pocos, mientras se hace creer que sirven para el bien de todos. Para otros, la educación significa formar a ciudadanos capaces de pensar críticamente, es decir, capaces de cuestionar y de utilizar su pensamiento creativamente. Personalmente me encuentro entre estos últimos y pienso que el cuestionamiento y el pensamiento creativo son cosas que tienen que ser apoyadas de una manera transparente y elegante. Así que esa es mi versión del sentido común. La palabra arte, por otra parte, no es un homónimo, por lo menos no en el contexto que estoy hablando aquí. Pero es una palabra problemática por otros motivos. El significado de la palabra arte varía no tanto según quién la utiliza, sino según cómo es utilizada. Especialmente cuando se emplea en relación a la colección de arte o a una exposición, la sospecha siempre es que la palabra se refiere restringidamente a los objetos, a lo que llamamos obras de arte. El problema de la palabra de arte, en el sentido más amplio, es muy parecido al problema que tiene la palabra Dios. Es mucho más fácil de explicar qué cosa no es que dar una definición satisfactoria y no polémica. Y luego ambas tienen en común que son utilizadas como una excusa para la superstición y el fetichismo, o para generar procesos interesantes con el propósito de organizar el universo. Mal utilizado, el arte como objeto puede ser comparado con el RAI. A veces hurgo en trivialidades y me enteré así que el RAI es la moneda que durante el siglo XIX utilizaba la población de la isla Yap en la Micronesia. Los RAIs son piedras circulares que pueden llegar a tener hasta 3 metros de diámetro y pesar 4 toneladas. Tienen un agujero en el centro para facilitar un transporte que sin la introducción de un eje sería bastante complicado. De acuerdo al terminado artesanal y a la historia de la piedra, como por ejemplo cuánta gente murió tratando de transportarla, la moneda adquiere más o menos valor en las transacciones comerciales. Las proyecciones y atribuciones que los Yap le daban a esas piedras son muy similares a las que normalmente le damos a las obras de arte y a otros objetos. Me acuerdo que hace algunas décadas, por $1, uno podía comprar piedras recogidas en la playa que bordeaba la propiedad de Jacqueline Kennedy en Cape Cod, en Estados Unidos. Más recientemente, el Estado de California trató de declarar como recursos históricos a la basura que la misión de Apolo 11 abandonó en la Luna. Entre otras muchas cosas, esa basura incluye 4 bolsas llenas de orina. La insistencia en adorar piedras, telas pintadas y bolsas de orina impide que pensemos con claridad. En términos de sentido común, la costumbre de invertir estas calidades en cosas que no la tienen intrínsecamente está emparentada con las reacciones que tenemos cuando nos lastimamos contra el ángulo de una mesa. Nos enojamos con la mesa y le damos una patada por el dolor que nos acaba de infligir. O por lo menos así es como reacciono yo. En lugar de analizar el problema, contraataco a mi atacante. Similarmente, los altares y las obras de arte exigen que las respetemos sin cuestionamiento. Gracias a una mezcla de antropomorfismo y de superstición, aceptamos que son ellos los que lo exigen. Supongo que los Yaps nunca cuestionaron su predicamento económico ni siquiera un poco. Si hubieran estudiado el problema que estaban solucionando con las rocas, podrían haber salteado totalmente el concepto de moneda,
podrían haber inventado la tarjeta de crédito en su lugar. En otras palabras, las obras de arte entraron en nuestras culturas como un juego inexplicable y exigente de milagros, o de mesas para ser pateadas, o de enormes rocas utilizadas para el intercambio de bienes. Pero todas estas cosas, incluyendo las obras de arte, fueron creadas como soluciones a problemas específicos o como respuestas a determinadas preguntas. Ignorar estos hechos y continuar con la proyección de valores sobre los objetos no constituye una afirmación del arte, sino su negación. Paradójicamente, son estos factores irracionales los que informan lo que se denomina la apreciación del arte. Señalan el presunto resultado de una investigación mientras esconden la investigación que lo produjo. Es como pedirnos que admiremos al mago solamente durante el periodo en que éste no comparte sus trucos. Pero por otro lado, cuando admiramos a un científico, lo hacemos porque el problema propuesto resulta esclarecedor y porque es algo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros. O, si se nos hubiera ocurrido, no sabríamos cómo resolverlo. Diría entonces que los científicos logran un grado de magia mucho mayor que los magos. No necesitan subterfugios, no esconden los trucos y exigen una apreciación madura de sus obras. No creo que uno necesite oscurantismo para admirar la magia. Sí, ya sé, esto suena como que acá estoy negando a la fantasía, la habilidad de maravillarse y la poesía. Pero no estoy tan seguro de eso. Creo que solamente estoy sugiriendo criterios más exigentes. El pensamiento lógico no es el único modo de pensar. Pensar es una actividad mucho más compleja en la cual el mal uso y abuso de la lógica oculta las posibilidades de especulación. Aquí se trata de utilizar el pensamiento racional para aprovechar todas las posibilidades al máximo. La pregunta siguiente entonces sería, si una muestra o una colección de arte en su relación a la educación es un espectáculo similar al que ofrece un mago o si es algo que está más cerca de lo que nos ofrece un científico. ¿Es algo cerrado en sí mismo o nos ofrece una serie de posibles respuestas a problemas interesantes que pueden ser utilizados para generar otras respuestas y otros problemas interesantes? Y en realidad no hay ninguna razón para excluir la fantasía y la poesía de todas estas cosas. Tienen que estar presentes con la condición que se mantengan y queden aseguradas la distancia crítica y el pensamiento activo. Con esto aclarado, tenemos entonces el tema del papel del arte en el cuadro de la educación. Deliberadamente no estoy enfatizando aquí la educación artística, sino que me estoy dirigiendo a la educación en general. Últimamente, muchas escuelas de arte ya entienden que hoy en día el arte es más que lo que era antes, que es un campo más amplio, pero el sistema educacional general todavía no lo entiende. La conjunción de arte y educación, la noción que el arte tiene que ser una parte del proceso educacional, siempre fue considerada como una posición iluminada y progresista. Cualquiera con un centímetro de frente lamenta el papel secundario que se le asigna a las artes en las escuelas, que estas sean las primeras víctimas cuando se efectúan cortes presupuestales y que son las últimas que se reinstituyen en los momentos de prosperidad. A pesar de esto, me gustaría proponer que la frase arte en la educación, como también su pariente popularizado por Herbert Reed, educación a través del arte, no son progresistas, sino reaccionarias. Al mantener al arte como una subcategoría, ambas frases representan una forma de pensar esquemática y compartimentalizada. Son términos que se utilizan como coartada para aparentar unas cualidades humanistas
que en realidad no están ahí. Pedagógicamente hablando, las frases no solucionan nada y mantienen la situación en el mismo basurero en el cual ya está. La razón para esta miopía proviene parcialmente de la mala utilización de las ideas que tenemos sobre la democracia y también de las ideas que asociamos con ella. Esto se manifiesta en las afirmaciones siguientes que, en mi opinión, son falsas. A. Si el arte es elitista, que lo es, solucionamos ese problema haciendo que su apreciación sea más accesible. B. Cuanto más arte vea la gente, más educada será. C. Dado que los artistas nacen y no se hacen, lo único que podemos enseñar es cómo hacer las cosas. Esto a su vez ayudará en la apreciación del arte. D. Cuanto antes empecemos el proceso de la apreciación del arte y de los conocimientos técnicos artísticos, más culto será el ciudadano. Más gente visitará los museos y el consumo del arte formará parte de la vida normal. Se conseguirá así que el arte deje de ser el lujo de una minoría. Estas creencias y mucho más son consecuencias de la separación que existe entre arte y educación y del mantenimiento de ambos como si fueran dos actividades independientes. La pedagogía progresista trató de poner una al lado de la otra, declarando un matrimonio forzado. Sin integración, el matrimonio falló y es solamente una formalidad sin consumación. Incluso el Papa permitiría la anulación. Es quizás aquí donde habría que reintroducir la fantasía y la poesía que aparentemente están ausentes en el proceso educacional. No hace mucho me di cuenta que mi educación personal fracasó desde el momento en que empezaron a enseñarme el nombre de las cosas conocidas. Esto seguramente ya comenzó antes de yo entrar en el jardín de infantes. Acepto que toda mi educación fue hecha con la mejor de las intenciones, pero siento que habría sido mucho más importante si me hubieran enseñado a buscar cosas sin nombre para que yo las pudiera bautizar. Viajaría entonces por una aventura, exploraría territorios desconocidos y me embarcaría en una búsqueda de tesoros y de verdaderos descubrimientos. En cambio, aprendí a leer y a escribir como si fueran actividades distintas a mirar y a dibujar. Me dieron respuestas a preguntas que ya habían sido preguntadas por otros y no me permitieron preguntar mis propias preguntas. Aprendí que las cosas están organizadas dentro de un orden, pero nadie me explicó por qué las cosas estaban ordenadas, o quiénes fabricaron ese orden, o quién les dio el derecho de hacerlo. En otras palabras, al separar el arte de la educación, al postergar la conceptualización y el cuestionamiento, al embretar mi investigación, me arruinaron la cabeza y me hicieron perder una cantidad de tiempo. Me vi forzado mucho más tarde a inventar la fantasía por mis propios medios. No quiero discutir aquí cuál es la edad apropiada para que los niños aprendan a conceptualizar, si es que no lo hacen por sus propios medios. No soy un especialista en estas cosas y no quiero ser. Dentro de mis limitaciones, entiendo que para calcular la estática de un rascacielos, uno necesita saber más de lo que aprende en la escuela primaria. Pero apilar un montón de basura para hacer una torre lo más alta posible es algo que cualquier criatura puede hacer. Haciendo esa pila ayuda a entender qué cosa es un centro de gravedad, cómo funciona el equilibrio y por qué uno no se cae cuando camina. Como subproducto también sirve para entender por qué en la escultura clásica el mentón del señor que está ahí parado desnudo se alinea en una vertical con el interior del tobillo del pie que aguanta su peso. Lo que se resuelve aquí no es un problema artístico, sino uno de equilibrio y de estabilidad. Es un problema que se presenta
en una gran cantidad de situaciones. Para entender los elementos básicos de un problema, tener una visión interdisciplinaria claramente enriquece y aumenta el repertorio disponible. Ayuda a encontrar soluciones, tanto las viejas como otras nuevas. Con esto no quisiera, en un acto de homeopatía, disolver el arte hasta que se convierta en nada. Solamente estoy diciendo que el arte no es una disciplina creada para fabricar objetos o una artesanía, sino que es un medio para expandir el conocimiento. Aún más, es el medio que permite especular sobre conexiones que son consideradas inaceptables, ilegales o inconcebibles en otras metodologías que tratan del conocimiento. En lugar de hablar de tabla rasa, me gustaría hablar de tabla arte. El arte es una forma de cuestionar los sistemas de orden establecidos y de construir órdenes alternativos. A lo mejor después de todo es posible que sea más fácil definir al arte que definir a Dios. Posiblemente sea aquí donde está la clave para la separación y postergación de la educación artística que históricamente se mantiene en la escuela. Posiblemente también sea el motivo para esa superchería que se refiere a quién tiene o no tiene el derecho de ser artista. Pensar en arte es incómodo porque en nuestra cultura el cuestionar los órdenes establecidos y construir órdenes alternativos ayuda a cuestionar el poder. Por lo tanto, y hasta cierto punto, aun si no es totalmente real, ayuda también a asumir el poder. Esta aproximación al poder es algo que en la vida real se llamaría